Alabado sea el nombre de Jesús. Créanlo que lo que se hace, lo que se está haciendo es de mucha estima delante de los ojos de Dios. Porque en la vida todos vamos a tener errores o todos cometemos errores. Pero obviamente quien está conociendo a Dios enmienda sus errores. Y llegar a esta estancia, no importa la edad, eso siempre lo voy a decir. Nunca se ponga a ver de que es que ya estoy viejo, ya pa' qué, o ya estoy vieja, perdón por esa expresión. Pero nunca es tarde para hacer las cosas bien. Y eso es honroso, eso es decoroso, no importa de la manera que tú hiciste vida, pero sí importa de cómo la enmiendas. Porque regarla, muchos la riegan o muchos la hemos regado, pero el problema es para el que se quiere quedar siempre ahí. Para eso sí es un problema o para ellos sí es un problema. Pero cuando tú tienes en tu corazón el temor del Señor y a medida que tú vas conociendo a Dios, vas enderezando tu vida, a muchos yo sé que Dios los encontró en unión libre. O sea, los encontró en pecado de adulterio, de fornicación. El problema es para los que conocen a Dios, entre comillas, y continúan en lo mismo. Eso sí es feo. ¿Por qué? Porque en realidad es seña que no somos temerosos en realidad de Dios. No somos temerosos. Hombres y mujeres de Dios han tenido que tomar decisiones determinantes en su vida para que Dios pueda utilizarlos, porque Dios no usa a cualquiera. O sea, escuche bien, Dios no usa a cualquiera. Dios no usa a cualquiera. Tienes que ser una persona. Hoy les voy a hablar del ejemplo, aprovechándome de lo que ayer pasó o de lo que ha venido sucediendo, que estamos acudiendo al llamado de enderezar bien nuestra vida. Eso es ejemplar. Y esos son los ejemplos que muy pocas personas quieren dar, porque yo no entiendo por qué. Esto es nada más para los que viven en unión libre, no para el que ya se casó. Si usted quiere continuar viviendo así, qué pena por usted, por una razón, porque entonces quiere decir que la Biblia que usted lee y al Dios que usted le ora, le importa un cacahuate lo que dice la Biblia. Le importa un cacahuate entonces su vida. Por eso digo, oiga lo que voy a predicar hoy, porque hoy les voy a hablar del poder del ejemplo. ¿Cuál es el tema de hoy? El poder del ejemplo. Entonces, en base a ese tema, yo quiero hacer dos preguntas. No me las van a responder, solamente las van a meditar. ¿En qué áreas eres ejemplo? No me la respondan, ahí usted medítelo. ¿O en qué áreas no lo eres? Son cosas que en realidad lo que está destruyendo a nuestra sociedad es exactamente esta situación. El mundo no cambia con nuestras opiniones. Escuche bien, el mundo no cambia por nuestras opiniones, pero sí cambia por nuestro ejemplo. El mundo no va a cambiar por lo que tú digas, pero sí va a cambiar por tu ejemplo. Yo como pastor, yo se los digo y siempre he dicho, no creo que vayan a encontrar un pastor tan sincero como yo, porque no lo hay. Los hay, pero no sé de qué forma. Porque yo les he enseñado hasta de la intimidad, les he enseñado de muchas cosas y también yo me pongo siempre como ejemplo. Por ejemplo, yo como pastor, yo evadía siempre el tema del perdón, porque en esa área yo tenía problemas con mi padre. Entonces, no me escuchabas tú hablar de temas que movieran puntos del perdón, pero ni por obligación, vamos. Porque yo sabía que en esa área
yo estaba mal. Y exactamente en el mundo hay muchas cosas que tú puedes hablar, pero hay muchas cosas en lo cual tú no puedes hablar. Y en los temas que tú nos puedes hablar es donde tú no eres ejemplo. Yo sí, yo puedo hablar del matrimonio abiertamente, puedo hablar de las deficiencias que tengo como matrimonio, las virtudes que yo tengo como matrimonio, porque soy ejemplo. Y me he esforzado por serlo siempre. Entonces, cuando en esa área del perdón, yo como pastor en una ocasión fui a un retiro espiritual de varones. Y ahí es donde yo fui sanado de la falta de perdón que yo tenía hacia mi padre. Entonces, eso me liberó de tal manera que hoy lo puedo hablar con mucha tranquilidad. Y por eso es que puedo hablarte ya del perdón y puedo invitarte a perdonar, puedo invitarte a pedir perdón, porque yo estoy libre en esa área. Pero ojo, cheque el problema que había atrás, antes de. Yo no podía hablar de eso. Entonces, en la vida hay muchas áreas en lo cual tú eres ejemplar, pero hay muchas áreas donde no. Tú no le puedes decir a alguien que está viviendo en pecado de adulterio, fornicación, que se aparte, porque tú estás ahí. ¿Cierto o falso? Tú no le puedes decir a alguien que no tome si tú tomas. No le puedes decir a alguien que no fume si tú estás fumando. Por eso, el ejemplo es el que cambia al mundo, no las opiniones que nosotros podamos dar. Porque el mundo está lleno de ciertos personajes que son quizás gente que tú admiras, pero por el hecho de que son gente que tú admiras en cuanto a cierta situación o cierta profesión que tienen, tú los admiras por su profesión, pero no los admiras por su ejemplo, porque hay gente que deja mucho que desear en esta vida y el problema no es allá afuera. El problema lo tenemos adentro de las benditas iglesias. Entonces, vamos a la escritura, vamos a mi salmo. El Salmo 71 es un salmo que Dios me dio desde el 2015. Dios me dio este salmo. Y como es un salmo en el cual yo siempre medito o lo leo antes de orar, siempre que oro lo leemos, lo escudriñamos y lo meditamos. Y surgió lo que es esta palabra, pero hoy voy a usar la Nueva Traducción Viviente para hablar lo que es de este bendito tema del poder del ejemplo. Porque en realidad hay muchos cristianos que en realidad quieren hacer la lucha por salvar a la gente, pero solamente la quieren salvar, o sea, dan opiniones pero no son ejemplo a seguir. Y la gente no te va a seguir por tus opiniones, la gente te va a seguir por tu ¿qué? ¿Por tu qué? Por tu ejemplo. Entendamos que hoy predicadores hay muchos, siempre yo lo repito, predicadores hay mucho, pero ejemplos de lo que predican hay muy poquitos, dejan mucho que desear. Y el problema es para ti, porque tú también puedes hacer exactamente lo mismo. Tú le puedes hablar muy bonito a la gente, pero tú sabes que tu vida sí tiene ciertas áreas en tu vida que tú no eres ejemplar. Y quiero decirte que la gente es más fijada en nuestros errores que en nuestras virtudes. La gente siempre te va a seguir, siempre te va a criticar por tus errores. La gente te va a tomar en cuenta por tus hechos, por tu conducta.
No por lo que tú digas, porque tú puedes hablar muy bonito. Por ejemplo, de nada sirve, en realidad es muy bonito hasta aprender otros idiomas, es muy bonito aprender hasta con etimología de otros lenguajes, de los lenguajes original de la palabra. O sea, es muy bonito todo eso, pero es mejor el ejemplo. Entonces, el versículo 7 dice así. Salmo 71, versículo 7, como hoy voy a usar la traducción Nueva Viviente, usted nada más lo va a confirmar. En su Biblia, en la versión 60, dice así: mi vida es un ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y protección. ¿Cómo dice su versión? Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Fíjense, mi vida es un ejemplo para muchos. Es cierto que hay áreas donde no se le discute nada al cristiano. Hay áreas donde uno no puede discutirte nada. Pero vaya, como sabemos que el mundo no cambia por tus opiniones, pero sí por el ejemplo, y como hicimos dos preguntas al inicio, que la primera fue que en qué áreas eres ejemplar, pero la segunda fue en cuál no eres ejemplar. Puede ser en tu carácter, ojo, en tu lenguaje, puede ser en tu núcleo familiar, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu empleo, o sea, en cualquier área de tu vida puede que tú seas ejemplar o puede que no lo seas. Y para esto, el ejemplo es tan poderoso que el ejemplo solamente sirve para salvar o para atraer gente, como también puede alejar gente. La gente te va a seguir por el buen ejemplo o la gente se va a apartar de ti por el mal ejemplo. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, nosotros decidimos cómo nos vamos a comportar, nosotros decidimos cómo nos vamos a expresar, nosotros somos arquitectos de nuestro propio día a día. Tú construyes lo que es tu día a día y tú en el transcurso de ese día estás dando tanto, puede que sea un buen ejemplo, pero pueda que sea tan malo que la gente se aparte de ti. Ojo, hay gente que no le gusta convivir conmigo por una razón. Porque siempre soy una persona que puntualizo sobre las deficiencias que hay en tu vida. Y hay gente que no les gusta que sean corregidos, corregidas para que se vuelvan una vida ejemplar. Usted sabe que la Biblia nos dice en el libro de Hebreo que tenemos alrededor como una nube ¿de qué? De testigos. Entonces la gente te observa, mira, te observa tu propia familia, son los primeros ojitos que tú tienes encima. Te observan tus compañeros del trabajo. Te observan los de tu colonia, o sea, no hay ni para dónde tú puedas esconderte, no hay a dónde tú puedas meter la cabeza como el avestruz, no hay. Porque vamos, la escritura no nos ha enseñado, la misma escritura dice, y eso vaya uno a lo que es Juan capítulo 15, 13, 15, nos dice la escritura, ejemplo les he dado, o sea, Jesús mismo diciendo que Él nos ha dado ejemplo para así como Él le hizo, también le hagamos nosotros. Él vino a esta tierra como un hombre de carne y hueso, igualito que tú y que yo.
Pero él, desde su niñez, siempre fue ejemplar. Oye, imagínate, vamos a suponer, ¿cómo es tu temperamento? Usted sabe cómo es su temperamento. Ojo, Jesús también tenía temperamentos. Él también se enojaba. Pero dése cuenta cómo utilizaba él el enojo o la ira. Cuando entró al templo y la vio llena de puestecitos, se encendió en ira y no se despotricó como tú. No. Él lo único que apelaba era que su casa, la casa de su padre, era casa de ¿qué? Mi casa es casa de oración. Imagínate, y tú cuando te despotricas, pobrecitos los que te escuchan, porque quién sabe qué tantas vulgaridades, obscenidades, maldiciones salgan de tu boca. Te estoy poniendo el escenario de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, al cual nosotros seguimos y en el cual nosotros creemos. Él dice que ejemplo nos ha dado para así como Él le hizo, nosotros también le hagamos. Otra versión, te lo pongo versión José Antonio, esta nueva versión. ¿Sí la conocían? Algunos la conocen. Bueno, versión José Antonio dice así, dice: ejemplo les he dado para como yo hago, para como yo me comporte, ustedes también lo hagan. O sea, no tenemos excusa, no tenemos, hermanos, es que soy débil, pastor, es que soy carne. Sí, eres un carnudo, eres una carnuda que no quieres someter tu vida al gobierno de Cristo, al gobierno de la palabra. No quieres meter tu vida en santidad, no quieres ofrecer tu vida en el altar de Dios para que Dios se haga fuerte a través de tu vida, para que Él sea el que tome control de tus emociones. Cuando tú te airas, cuando alguien te hace enojar, cuando las orejas se ponen caliente, cuando la cara se transforma, es donde Dios espera de nosotros que nosotros seamos ejemplar, porque el ejemplo es algo que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Es algo que se ha ido perdiendo. Ya no hay gente ejemplar. Pero sí hay muchos que opinan muy bonito. Hay gente que opina súper bonito. Y me parece, y es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice aquello, pero son como los fariseos. Por eso Jesús decía, bueno, no sigan el ejemplo de los fariseos, pero sí hagan como ellos dicen que dice la ley. Porque tú no puedes seguir, yo no puedo seguir a una persona que en su vida cristiana deja aún mucho que desear. Yo no necesito seguir ese tipo de gente porque no es ejemplo para mí. O sea, no le suma nada a mi espiritualidad, no le suma nada a mi vida espiritual, no le suma nada. O sea, no me ayuda una persona que no es ejemplar. Lo único que me ayuda a que la gente diga, si me junto con lobo, ahora miren el pastorcito de la sinagoga, anda con fulano de tal para arriba y para abajo, a ver si no lo echa a perder. ¿Cómo es tu temperamento? Porque por el ejemplo atraemos gente o alejamos gente. ¿De cuál equipo es usted? ¿De los que tienen buen ejemplo o de los que tienen mal? Aquí nadie, aquí todos somos buenos, aquí todos somos ovejas. ¿Cómo le hago a mi perro así para descubrirle su colmillo? Algunas son ovejas colmilludas y también toponeras. ¿Cómo le hago a mi perro?
Le levanto este lado para verle sus colmillotes. Así hay ovejas. O sea, ¿qué son entonces? ¿Ovejas colmilludas o de plano, como dice la escritura, son lobos? Tenemos lobitos aquí, a ver, huye algún lobito o alguna lobita. ¿Habrá alguna lobita aquí o algún lobito con un disfraz de oveja? Porque hay gente que se sabe disfrazar muy bien. Hay gente que saben, hermano, hay gente que tiene doble personalidad. En la iglesia sí, muy aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano, la Chabela, siempre el padre Otero tiene que soportarla. Ay, padre o pastor, o sea, ya no soy ¿por qué razón? Porque quieren engañar. O sea, quieren engañar. Aquí todos somos buenos ahorita. El problema es cuando bajamos, cuando salimos de este bendito lugar, cómo te comportas desde allá afuera, cómo te comportas en tu propia casa. Por eso decía yo en el discipulado el día sábado, decía yo, el libro más importante que yo he leído respecto al éxito es de que el escritor de ese libro dijo estas palabras: el éxito empieza en lo privado, donde nadie te mira. Porque desde ahí tú tienes que comportarte como la persona realmente que Dios quiere que tú seas. Sin dobleces, como decía ayer el pastor en el sermón del matrimonio, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Sí saben qué es sin mancilla? A ver, ¿qué saben? Dicen que sí, pero a ver, quiero escucharlos. No, bueno, vale. Pero vamos, ¿qué mancha? ¿Qué deshonra una unión matrimonial? La mentira, la infidelidad, las malas palabras, cuando se agarran al dime, eso ensucia lo que es la unión matrimonial. Pero vaya, no estamos en eso, porque el mundo necesita gente ejemplar como tú y como yo. Sabes que el mundo espera mucho de nosotros, pero hoy le hablas a alguien de Cristo y dice, no, espéreme, ¿es usted cristiano? Sí. No, ustedes los cristianos son, y ya empiezan a llevarse a uno también entre las patas. Porque mire, yo tengo un vecino, una vecina que son el mismo diablo. No, hombre, yo quisiera que viera cómo agarra a sus hijos. Hasta los voltea, hasta por allá los manda. Yo quisiera que usted escuchara la boquita que tiene. Yo quisiera que usted escuchara cuando se agarra con la mujer, cuando se agarra con el marido. No, hombre, es el mismo diablo. No, ¿yo qué voy a ir ahí? Diría Paquita, la del barrio, ¿me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? Es triste que en realidad el mundo está esperando gente ejemplares. Y esos somos nosotros. Repite conmigo, y ese soy yo. Pero dígalo, como que a mí se me hace que o les duele algo o el pastor lo está lastimando con algo. Porque como, ese soy yo. O sea, el mundo está esperando gente ejemplar. O sea, tú y yo tenemos la vara alta como para hacerlo, porque tenemos un mentor que se llama Jesús, que nos dio ejemplo, que Él padeció, que Él pasó situaciones feas de a de veras, pero ojo, nunca dio mal ejemplo. Nunca dio mal ejemplo. Mateo capítulo 23, todo lo voy a leer en esta traducción, pero búsquelo usted en la suya.
Mateo capítulo 23, versículo 3. Por tanto, practiquen y obedezcan todos los que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Estás obligado a practicar lo que tú? A ver, mírenme. ¿Estás obligado a practicar lo que tú enseñas? Estás obligado. Porque vale, si no eres un fariseo, si no eres una persona como los fariseos, que solamente te gusta enseñar y así cambia, pero yo no cambio, eso pasa mucho dentro de los benditos matrimonios. No, yo no voy a cambiar hasta que tú cambies. O queremos hacer, o le vemos la paja del ojo ¿a quién? Al vecino. Es que el hermano ya vio, pastor, cómo se comporta. Pero se le olvida que dentro del suyo hay una ¿qué? Una enorme viga. Esos problemas son muy comunes y estamos infectando a la sociedad aún más. La sociedad está esperando gente ejemplar. La sociedad no está esperando religiosos. La sociedad está esperando gente ejemplar, que practiquen lo que enseñan. Por eso hay gente que dice, es que me hablas muy bonito, pero tus hechos no me dejan escucharte. Algunos dicen lo del escritor, lo que tú escribes con la mano lo vas borrando con el codo, porque todo se refiere hacia los hechos, hacia el ejemplo, hacia la práctica. Tú puedes decir Dios es amor, pero si no amas ni a tus propios hijos, ¿quién te va a creer esa mentira? ¿Quién te va a creer que tú amas a Dios, que no lo miras, si no amas ni a los tuyos? Bendito sea Dios. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a permitir tal atrocidad si yo te miro, yo te escucho, yo me entero, tengo una antena espiritual que trae a mi corazón, que trae a mi mente cómo te conduces afuera de la iglesia? Hablamos muy bonito, pero practicamos nada de lo bonito que hablamos. Y dése cuenta por qué la gente no lo sigue. Es un punto que yo siempre he dicho. A ver, a ti te invitan a ir allá, te hacen tragar excremento del mundo, te hacen tragar aguardiente, te hacen echar cuentitos colorados, te meten al mundo y tú no puedes meterlos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres ejemplo. ¿Sí se acuerda cuando apostaban en no sé en qué fiesta sus hermanos y me hacían tomar? ¿Se acuerda? Nada más se quedaron con las ganas. Porque yo tengo algo que se llama profesión. Tengo una profesión que Dios me ha dado y yo tengo que mantenerme, ojo, pero no como aquel que está allá afuera que es abogado y es un excelente abogado para cualquier caso, pero tiene 2 mujeres. O se va a los antros. Y ese licenciado es de respeto. ¿Qué respeto le tienes a un tipo así? ¿O qué respeto le puedes tener a una mujer así? O sea, ¿qué respeto puedes tú darle? O no, yo respeto a una persona que a mí me dé ejemplo, que practica lo que realmente comparte, dice, que se comporta a la altura de su mensaje, que se comporta a la altura de su Dios, porque nuestro Dios nos ha dado ejemplo y nos los dio en toda circunstancia. Porque si hablamos de temperamento, ¿dónde fue probado el temperamento de Jesús? No fue cuando fue a la iglesia, no fue cuando fue a la sinagoga y la encontró llena de ¿qué? De mercaderes, negociantes, gente biznera. Sálganse, porque este lugar es santo, porque este lugar es casa de oración, es la casa de mi Padre. Yo no puedo, pero ¿qué dijo? ¿Se las refrescó?
se las recordó, los mandó allá a Veracruz, de donde es el pastor. ¿Verdad que no les dijo nada? ¿Verdad que solamente él defendió una causa con ejemplo? Así que no te despotriques. La ira no te ha llevado a lastimar a tus hijos verbalmente, físicamente, porque se te mete el diablo. ¿Sabes quién se te mete en esos momentos? Satanás. Porque es el único que viene a dañar. Lea lo que dice la Biblia. Juan 10:10. ¿El ladrón a qué vino? Tengamos mucho cuidado, porque necesitamos ser ejemplares. Que nuestra ira no nos haga pecar. ¿Es válido airarse, enojarse? Sí. ¿Pero qué? Pero que no te haga pecar. Imagínate, en un arrebato de ira, agarras a uno de tus hijos. ¿Y qué puede pasar? Dígame, ¿qué puede pasar, hermana? ¿Puede qué? ¿Cómo? Eso es importante. No agarre el zapato. ¿Las manos sirven para qué? Pero si tú usas mal tus manos, ¿sabes quién las utiliza para dañar? Satanás. Porque las manos son santas. Y cuando tu temperamento te cegó, la ira te hizo pecar. Ahora le pregunto, ¿usted luego le pide perdón a sus hijos cuando o sea, ¿en verdad usted le pide perdón? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Pues arrepiéntase. O sea, ¿qué espera? Bendito sea el nombre del Señor. El desafío no es la opinión, pero sí es el ejemplo. Bueno, si quieren, si van apuntando, número 2, el desafío no es la opinión, es el ejemplo. Ese es el desafío. ¿El ser qué? Ahora, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 7. Dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas, ¿qué? Acciones. Sí, es que ahí está diferente. Que todo lo que hagáis refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. El desafío, hermanos, no es la opinión. El desafío es el ejemplo. Que tú practiques, que tú seas ejemplo sobre lo que tú dices, que tú seas, hay gente, ¿en qué área necesitas ser ejemplar? ¿En qué áreas? ¿En tu lenguaje? ¿En tu conducta? ¿En tus finanzas? ¿En tu fe? ¿En tu integridad? ¿En tu pureza? ¿En qué área necesitas ser tú ejemplar?
Yo le platicaba a mi esposa hace ratito, le digo, porque yo voy, por gracia de Dios, a veces Dios me lleva adelantísimo de la gente, pero nada más, a veces yo dejo a ver hasta dónde llega el diablo, no la gente, hasta dónde llega el diablo tratando de ser sagaz. ¿Estamos de acuerdo con lo que te compartía yo hace rato? O sea, porque así es. Pero a veces yo lo digo, bueno, ya no quiero andarles ni profetizando, ni revelando nada, ya ustedes, quiero gente nueva. Ayer me dijeron, híjole pastor, ha sido la mejor ceremonia que usted ha oficiado, porque hasta chistes saca usted en su sermón. Porque a mí la gente nueva me inspira, o sea, eso me transmite, como que me exige, como que tiene que ver algo innovado para el momento, como que tiene, no sé, usted me entiende, no es usted, soy yo. Y a veces Dios me muestra y me dice la situación de algunos, y por eso es que, mira esta actitud, por eso es que lo hace. Nada más por esto. Pues digo, qué pena, porque la gente no quiere ser ejemplo, pero si quieres opinar bonito, si quieres enseñar, si quieres volverte un líder. Usted sabe, hermano, que la persona que liderea dentro de una iglesia tiene que ser la más exacta, tiene que ser la más ejemplar, no aquí adentro, allá afuera. Porque como un día vino un tipo a nuestra iglesia, no a esta, la de allá arriba, vino y me preguntó, ¿a poco Julano es cristiano? Ya han de saber de quién voy a abonar. Pues sí, pues cuando menos eso es lo que yo creo, le digo con mi inocencia. Porque yo quisiera que lo viera, que lo escuchara allá afuera. Y digo, pues está duro el asunto. Y así ha pasado con algunos. Es lastimoso. Te pueden ver aquí adentro predicando con un micrófono en la mano, tocando, cantando, pero el problema no es aquí, el problema es allá afuera. Por eso digo que aquí todos somos ejemplo, aquí todos somos buenos, aquí todos tenemos la aureola ya sobre la cabeza, aquí todos estamos ya bien. El problema no es aquí. Porque el reto para ti y para mí es allá afuera. ¿En qué aspecto? ¿En lo que digo? No, en cómo practico lo que yo enseño, lo que yo digo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, ahora, en la versión 60 lo voy a leer, el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué sigue diciendo? ¿En qué? O sea, que encontramos ahí algunas cuantas cositas o áreas en las cuales tenemos que ser ejemplo. Y lo primero que resalta es, si no es ser ejemplo, ¿en qué? En palabras. O sea, tienes que ser ejemplo ¿en qué? En palabras. No, con la boca que bendices no puedes maldecir. Con la boca que tú tienes para adorar a Dios no puedes maldecir, no puede. La Biblia dice en el libro de Santiago que no puede salir de la misma fuente tanto agua dulce como agua salada, no. Eso te tumba tu teatrito, eso te lleva abajo. Tú sabes cuánto es, hermanos, pesado para tu vida, porque a veces yo digo, la gente lee pero no entiende. Tú sabes a lo que se refiere la Biblia cuando tú sirves para alguien como piedra de tropiezo para las cosas de Dios, y no es necesario que tú mires esa piedra de ahí, pero ¿sabes cuáles son las piedras que tú utilizas o que tú pones? Es tu conducta.
son tus palabras. Cuando aquel o aquella te escucha, cómo te despotrica, cómo las mujeres son, perdónenme hermanas, pero qué escandalosas son algunas mujeres. Su mecha para ser escandalosa. Nomás ayer, a su mecha, qué bárbaro, que Dios las ayude. Yo creo que ni aquí gritan así un gloria a Dios. Ahí están con su escándalo. Sí, pero vamos, me refiero a que las mujeres son escandalosas. Yo no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de las otras. Son otras. Para no meterme en bronca, otras. No ustedes, otras. Además, ustedes ni fueron. Otras, ustedes no fueron. Ustedes, ni las hermanas, ustedes tampoco fueron. Estoy hablando de otras. Hasta se puso colorada, pásenle el abanico a la pastora. Pero ella no es así. Habla en lenguas nada más. Tener control. No quiere decir que tenemos que ser guanajos, amargos. No. A mí me gusta ser hablantín, me gusta traerle una sonrisa a la gente con cualquier tontería. Van las muchachas que andaban atendiendo y algo más, le digo, sí, hágame la cuenta, por favor, porque ya me voy. O sea, me gusta hacer reír a la gente, pero que yo vaya a ofenderte directamente o decirte una grosería directamente, creo que eso te vas a quedar esperándolo. Porque esto suena aquí adentro, uno tiene que ser ejemplo en palabras. ¿Cómo andaban atrás de Jesús? A ver, escuchando qué decía mal para de ahí agarrarse. Y mucha gente anda así, pero ¿sabes qué? La gente ya ni te busca porque tú solo caes, tú sola caes. La ira te hace pecar. No tienes dominio sobre tu lengua. ¿Sabes por qué? Porque no le has entregado tu vida a Cristo aún. Porque cuando uno está en Cristo, Él rige nuestra vida y Él toma control de nuestra vida. Es como dice un tipo, bueno, que tú no la sabes decir, si la sé decir, o si la sabe uno decir, porque uno es alvaradeño. Pero obviamente uno no va a ser como ellos. Si de ahí Dios nos saca, imagínate, Dios te saca de ahí y tú sigues haciendo igual, pues ¿quién te va a seguir? Porque a mí sí me duele, que yo veo que la mayoría de ustedes no tienen poder de convencimiento, pero ¿sabes qué es lo que te hace que no tengas convencimiento? Porque tú no eres ejemplo allá afuera. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser ejemplar. Tú puedes ser un simple religioso que cree en alguien, que cree en algo, pero hasta ahí, pero no eres ejemplo de lo que tú dices creer, porque en lo que nosotros creemos, en una de las cosas que tiene que ver un cambio es nuestro lenguaje. Mujeres gritonas, hombres gritones, mal hablados, ofensivos, etcétera. Digo, Señor, ¿cómo puedo cambiar la situación cuando la ira llega a la vida de algunos? ¿Cómo se empiezan a despotricar de menos a más hasta llegar el momento de lastimarse, de hablar maldiciones, de hablar cosas que Dios no quiere? Si de algo nos enseña la Escritura es tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca está la bendición, pero también está la ¿qué? La maldición, y nosotros muchas veces maldecimos nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a nuestra compañera, a nuestro compañero, a nuestro trabajo, o sea, sin darnos cuenta, y por eso es que uno tiene que ser ejemplo en palabras, en lo que tú hablas. No puedes vivir toda la vida así, hermano, porque el reto no es tu opinión, el reto es tu ejemplo.
Ese es el desafío. Ese es el desafío para tu vida, para mi vida. Estamos en un mundo donde ya se han adoptado lenguajes incorrectos. Y el problema no es que se han adoptado, el problema es que ya la iglesia adoptó lenguajes inapropiados. La Biblia lo decía. Lo dulce sería amargo y lo amargo sería para muchos dulce. Lo bueno sería visto como malo y lo malo sería visto como bueno. Ya estaba escrito. Y lo malo es que nuestra iglesia tiene ese problema. Dirían los discípulos, ¿seré yo? Bueno, yo nomás repito lo que dice la Biblia, que se preguntaba el uno al otro, se decían entre sí, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Wow. Entonces, que de nuestra boca no salga ningún tipo de palabra que hale una maldición a nuestra vida y a nuestra familia o al prójimo, sino que siempre reconozcamos lo que nos dice las Escrituras en Proverbio, que en nuestra boca está el poder de la vida y hasta es pecado mencionar la muerte. Porque Dios siempre quiere que tú y yo tengamos un lenguaje que no corresponde a este mundo. Acuérdate que aun cuando injuriaban contra él, la Biblia dice que él no abrió su boca. Y el día que él, o el momento en el cual él tuvo que abrir la boca, solamente fue para decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú cómo reaccionas? Hay gente que, bueno, voy a cambiar el punto ya, porque más me trabo yo que lo que te hago entender. Porque es que el reto no es en las opiniones, es en el ejemplo. Entonces, sigue diciendo y dice en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Le damos la vuelta a la hoja. ¿Cómo está tu manera de hablar? Eso es bueno. Pero es doloroso cuando un cristiano te dice que está mal. Cuando está mal es que me estás diciendo que sigues igual. Pero cuando tú me dices está bien y mejorando, es porque estás mejorándolo, estás trabajando. Mejor, como le digo a algunos, mejor muérdanse la lengua y no abran su boca. Porque en realidad, hermanos, aquí tú vienes y bendices y les dices santo al Señor y te adoramos, pero allá afuera, ese es el problema. ¿Cómo está tu lenguaje? En la forma como vivimos, en lo que hacemos, pesas justas, acciones justas, el amor sobresaliendo siempre, no para con los que tú sabes que te aman, sino para aquellos que tú sabes que no te aman. Ahí es donde uno tiene que ser ejemplo en amor. Porque tú no puedes amar al que tú sabes que te ama. Tú debes de amar a aquellos que te desean mal. Así de facilito. Debes de amar a aquellos que te tratan con la punta del pie. Digo, el problema que tenemos nosotros los pastores es que en realidad a veces ni quiere uno ir a esas juntas porque se respira la hipocresía que hay, se respira el que algunos se
mascan pero no se tragan. Y uno dice, wow, ¿dónde lo ve uno? En las comidas. Ir a una reunión, a un desayuno pastoral para ir a comer huevo con frijoles, mejor me quedo en casa y como mejor. Pero vaya, digo, pues es que estas son las cabezas no son ejemplar muchas veces, no valoran su profesión, ustedes saben cómo amamos el pastorado, cómo amamos ser lo que Dios nos dio la gracia de ser. Le agradezco que Él haya creído en mí, le agradezco que Él tenga la confianza en mí, como le digo, no permitas que nunca te vaya yo a defraudar por algunas piernas, porque algunos pastores caen, ¿por qué? Porque se le atravesaron una pierna. Porque estando aquí enfrente te vuelves, o sea, no importa, así como estoy de feo, como usted me ve, siempre habrá alguna por ahí sentada que el diablo le susurre, le sople. Mira ese peloncito, ese es tu agrado, mira. Si fuera tu esposo él, y les empieza a meter idea, y empiezan luego las hermanas a venir con falditas más cortitas. Y como que, ven, ti, porque si lo hago con una hermana me meto más en bronca. Y como que empiezan a acercársele más, como me hace mi perro. Mi perro se me refrega, me siento en las escaleras y se sube y ahí me dan la vuelta así, recostándose así. Ojo con eso. Así que tenga cuidado con lo que piensa. Ya estoy comprometido aunque no traigo anillo. Físicamente no lo traigo, pero espiritualmente traigo 2. Así que continuamos. Lo bueno que tengo buen sentido del humor. Eso es lo más bueno. Entonces, continuamos. Cristo nos dio ejemplo en todo momento, porque también nos dio ejemplo en sufrimiento. Vaya a las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Escuche bien esto. No, perdón, es versículo 21. Dice, escúchelo bien, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. O sea, aunque tú sufras, ojo con esto, aunque tú sufras, no tienes derecho de no dar buen ejemplo. Porque hasta en los sufrimientos como el que está llorando por ahí, tiene uno que dar buen. No porque en la vida la esté yo pasando mal, ya voy a arremeter con todo mundo y ya me voy a despotricar y voy a hacer cosas que no se deben de hacer. No, Señor, no. Tenemos que mantenernos, o sea, hay que estar a la altura de lo que nosotros creemos, aunque lo que creamos nosotros nos dé la pauta como para que también tengamos que padecer, que pasar malos momentos como Él los pasó. Pero tenemos que soportar, tenemos que ser ejemplo. Ya me tardé mucho, aquí la vamos a dejar. Bueno, ya aquí le paramos. En el punto 3 ya terminamos aquí. Todavía va a quedar cuerda. Pero este punto sí lo quiero mover porque es importante. Porque quiero hablar de lo que es de la profesión del ejemplo. ¿Qué quiere decir la profesión del ejemplo? Bueno, tenemos doctores, ingenieros, licenciados, arquitectos, ingenieros, ¿qué más? Científicos, deportistas,
artistas, actrices, etcétera, pero también tenemos pastores, líderes. A ver, ¿cuándo están mis líderes? Levanten su mano. Tamecha, levántenla, pero levántenla. Nadie les dijo que las bajaran. Nadie. Bueno, escuche bien. ¿Esa es una qué? ¿Una qué? Es una profesión. Y ojo con esta profesión. Es la única. Esta profesión es la única. No existe otra. Que tiene muchos ojos y oídos alrededor. La gente quiere ver a los que sirven en la iglesia, a los líderes de la iglesia, incluyendo a los pastores, los quieren ver a la perfección. Pero ¿qué me dicen del doctor? Que tiene un lenguaje inapropiado. Pero a ellos se les da más honra. Se les respeta más. Por ser el doctor Chapatín. Al abogado, aunque vas y casi te embriaga con su aliento, se le da respeto, porque es un buen abogado. Y no importa lo que hace. No importa si te embriaga o anda alcoholizado cuando te está atendiendo. Y tú lo respetas. Vaya, si no vamos entendiendo. Vamos a ver lo que nos dice Pedro respecto a los líderes. Vamos a ver qué nos dice respecto a los de la profesión de liderazgo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su ¿qué? Con su buen ejemplo. Entendamos que tú tienes esta profesión. Repita conmigo, el ser cristiano es una profesión. Y tienes que comportarte a la altura de tu profesión. ¿Eres líder? ¿Eres cristiano? ¿Sí saben ustedes qué significa cristianos? Seguidor de Cristo. Tienes que portarte a la ¿qué? A la altura. Déjese de andar dando mal testimonio allá afuera. Déjese de allá. Miren, ustedes piensan que a veces uno nunca se va a enterar de lo que vas a hacer, que te vas allá con la familia, te empiezas a despotricar, empiezas a tomar, empiezas a hacer cosas que no, pensando que el pastor nunca se va a enterar. No te cuides del pastor, cuídate tú. Cuídate tú. Porque a ti se te dio un perdón un día y se te dio una eternidad, que esas acciones te sacan del cielo. No vayan a pensar que en el cielo va cualquier pelao, como hoy en día los cristianos han hecho del evangelio. Por eso los judíos nos aborrecen, porque somos los que menos llevamos la Biblia como debe de ser. Agarramos lo que queremos de ella. Agarramos tanto para defender nuestros pecados,
Porque el cristiano siempre soy débil, es que soy carne, es que bueno, pues que todo mundo es carne. Lo que pasa es que tienes un problema que no quieres cambiar y punto. Pero el ser cristiano es la profesión más linda que tú y yo podemos tener. Y ser líder de un grupo es de mucho más grande honra y estima. Y tienes que amar lo que tú haces y comportarte a la altura. ¿Quieren ser ejemplares? No, en serio, no estoy bromeando. Hice la pregunta real. ¿Quieren ser ejemplo? Póngase de pie.